y compartir pantalla. Acá. Benja, Te va bien. aviso, Benja. Te va a poner el tiempo desde ahora. Ay, no. Ya. ¿Preparado? ¿Totalmente preparado? ¿Puedes ver la pantalla? Espera, que se me sube se me va el internet. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ya. Desde ahora, ya. Cierto día, en uno de sus viajes, y vio, encontró un lago por casualidad y como la noche se acercaba, decidió levantarse de su campamento, viendo como el hielo se, se formaría sobre el agua. Y vio, decidió hacer un gran fuego, por eso sacó su gran hacha y comenzó a cortar árboles como combustible. Mientras cortaba árbol tras árbol, una viruta de madera cayó al agua y un pez nació. El pescado mirándolo se, se burló de él, pero vio no le prestaba mucha atención y vio que intentaba no hacer caso al pez, pero a medida que las virutas de madera caían en el agua, estas se convertían en pescado y más peces se burlaban de él. Finalmente los peces acabaron con la paciencia de Quillo y este poderoso chamán enfureció y comenzó a cortar todo. Cada árbol diferente cortado por Quillo produjo un tipo de pez diferente, desde la trucha al salmón. Quillo siguió cortando y cortando hasta que finalmente disminuyó su rabia y alzó a la vista al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ya no quedaba ningún árbol. En contrapartida, los lagos y los mares estaban repletos de peces. Súper bien, Benja. ¿Ya? Ahí hay una pregunta de reflexión del texto. Habla de los peces, ¿cierto? Nombra un personaje también, que es Kibiok, pero dice acá, responde, ¿qué fenómeno intenta explicar el mito? Porque este es un mito, pero ¿qué trata de Ya. explicar? Aquí se habla algo de los peces, ¿Responder el que leyó pero o todos sí, tenemos el alguno? Benja, el Benja. Allá. ¿Qué se Habla trata? de los pescados Ya, pero ¿qué cosa de los peces? que se convierten de uno al salmón, una cosa así, ¿o no? Ah, ya, ya. Entonces, por lo tanto, ¿qué fenómeno intenta explicar un mito en este caso? Porque este es un mito. ¿Qué pasa acá? ¿Habla de qué? Porque dice en una línea que mientras cortaba árbol tras árbol, una viruta de madera cayó al agua y un pez nació. Entonces, ¿qué explican los mitos? Que, que por cada que cayera van a ser un peo, ¿no? Ya, o sea, que explica el origen de algo. Y ahí hay que poner atención a eso, porque el mismo texto está dando la respuesta. Así que bien, bien, bien. Me cuesta eso, ¿no? Sí, sí, es que cuesta como hacer la reflexión del texto y esa es la idea de hacer este ejercicio. Así que ahí vamos a ir mejorando. Así que súper bien, Benja, te felicito por la lectura. Ya, Recién de perder, por eso está lento. sí, no hay problema. Ya, chiquillos, recordar entonces, próximo martes, la prueba de historia, entonces, el temario, civilizaciones precolombinas, mayas, aztecas, incas, Atenas y Esparta. Profe, déjame escribir lo que la anterior vez no la puedo escribir. Ahí. Profe, Dígame, yo no sé nada de los aztecas pero tienes o que de los mirar mayas, no la, lo sé. Martina, De los incas lo único que sé. tienes que mirar las guías y el canal de YouTube, ¿ya?
Bueno, Si tú tienes el libro del año pasado, el de séptimo, también ahí aparece para que le eches una miradita. Pero más que nada yo voy a incluso hasta hacer algunas preguntas muy similares a las que están en las guías. Así que te recomiendo que ya, las veas. ¿Sí? Becas. cuando, ¿cómo se llama? El hermano de Atahualpa escondió los tesoros en las montañas, todavía no se encuentran. No, todavía no. Están como investigándolo ahí, los arqueólogos. Características. Me avisa Ezequiel. Ya. Aprovechen, chiquillos, de ir a buscar la guía que usamos la clase anterior. Acuérdense que estábamos viendo, ¿qué cosas? ¿Qué veíamos la clase Las pasada? características y ¿cómo se llama? ¿Cómo era eso? El entorno de las civilizaciones precolombinas. Pero la clase pasada, eso lo vimos la Ah, eso es. antepasada. La clase pasada, ¿qué estábamos viendo? Acuérdense que estábamos repasando también allí algo que... Estamos repasando la pirámide social, ¿De qué? la política de Atenas y Esparta. Ya, bien. Bien, Ezequiel. Me avisa si Políticos. cuando puedo cambiar Ezequiel. Ya. Acuérdense de tener claritos los conceptos de polis, la democracia, características de esas dos polis, de Atenas y Esparta, en qué se diferenciaban. ¿Cuál de las dos era guerrera? ¿Atenas o Esparta? Esparta. Esparta era más guerrera. Sí. Porque era más gobernada por hombres que en ese momento amaban la guerra. Ya, profe. Ya, ahora sí. Entonces escribimos el objetivo de hoy, que es identificar algunas de las principales características de la civilización romana. Ya, ahora vamos a irnos hacia la civilización romana para ver también las características, recordar algo de eso y aparte reconocer aspectos de la evolución política de Roma, pero enfocado en la República. El año pasado nosotros habíamos visto más detenidamente cada etapa de la evolución política de Roma, pero esta vez nos vamos a centrar solamente en la República. Ya, antes de eso, vamos a retomar sí, la guía de Atenas y Esparta para que la puedan completar si es que no la han completado. Me van avisando, chiquillos, si ya están listos con eso. Ahora sí. Tampoco. Mira, mira. ¿Ya? Listo. Entonces, antes de que sigamos, revisemos esta guía que nos había quedado pendiente. Acuérdense que vimos esta guía de Atenas y Esparta. Estaba acá las características de los orígenes, ubicación geográfica. Recordar igual que el gobierno de Esparta era aristocrático militar, como bien dijo Ezequiel, aquí se dedicaba mucho a lo que era la guerra.
También aparecía el esquema del sistema político de Esparta. En Atenas también lo mismo, la ubicación geográfica, todo lo que tiene que ver con la democracia, que fue el aporte más importante que nos dejaron los griegos, y las características de la democracia en Atenas. Ya, acuérdense que aquí habían algunos calificados como ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos podían ser parte de la asamblea, que se llamaba Eclesia, donde votaban las leyes, declaraban la guerra, controlaban los presupuestos, o sea, todo lo que tenía que ver también con las ganancias internas que tenía cada polis. Y aparte de eso, podían ser parte del consejo, la bulé, que se dedicaban a elaborar leyes, a controlar a los magistrados, y a los magistrados aquí que eran parte de la asamblea. Y también tenemos la elie, que eran los tribunales populares que estaban compuestos aquí por muchos ciudadanos. ¿Ya? Recordar también que habían requisitos para ser ciudadano, no cualquiera podía ser. Hicimos este cuadro, lo completamos y nos quedó pendiente esto, que es un cuadrito comparando Atenas con el Chile de hoy. Y dice, completa el cuadro con las diferencias entre la democracia ateniense y la actual. Personas con derecho a la ciudadanía. En Atenas, ¿qué requisitos debían tener para poder ser ciudadanos? Tienen que ser mayor de edad, ¿no? Ya, mayor de edad, ¿cómo queda aproximadamente? Tenían que ser Yo. atenienses. Ya, atenienses. Además, Ya, Libres, ya mayores de libres, edad, ya. ¿Mayor de cuánto? 18 años. Ya, mayor de 18 años. Tenía que ser mujer, hombre, 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 solo hombre. ya, solo hombre. Ya, perfecto. muy populares. Ateniense. Listo. Entonces vamos completando esa parte de ese cuadro. Yo estoy ya, buscando la guía. Ya. Dígame, ¿alguien me iba a decir algo? las mujeres, los esclavos ni los extranjeros podían ser atenienses, ¿cierto? Perfecto. Ellos no podían ser ciudadanos. Muy bien, Martín. Y en el Chile de hoy, ¿qué requisitos hay que tener para ser ciudadano? Pues venir aquí, si no sería un extranjero hasta un año o algo así. Ya, O tener ser, una chile- visa. ser chileno, pero solamente chileno o chilena también. Chileno. Cualquiera. Ya, cualquiera de los dos, ¿cierto? Chileno o chilena. ¿Hay una edad específica para ser ciudadano acá en Chile? Sí, mayores de 18, creo. No, pues nosotros tenemos dos y somos chilenos. Pero no eres ciudadano todavía. Hasta los 18 años. Mayor de 18 años y alguna otra característica. A los 18 años, cuando llega aquí mayor de edad, no ciudadano, ¿no? Pues claro, a los 18 Eh, años. Y Creo vivir que acá en Chile. Ya, pero algo Pero más. creo que los migrantes aún así pueden ser ciudadanos porque cuando migran a un país y están más de un año, ya ahí se consideran ciudadanos, parece. Claro, sí, ahí tienen que hacer unos trámites para obtener la ciudadanía. Pero además para ser ciudadano tiene que pasar algo. Una persona que haya sido condenado por algún delito, ¿puede ser ciudadano? No. No, ¿cierto? No. Y que no. Profe, ¿esa guía nueva o de la antigua? Es la anterior, de la clase pasada. Que no haya sido condenado a una pena, ¿ya? Después, dice ley fundamental del Estado. En Atenas, ¿podían votar por leyes los ciudadanos? Los ciudadanos, pero ¿Cómo votaban un los tipo de que iban a ciudadano. la guerra? Ya, Los pero, guerreros. pero ellos tenían leyes. Sí. Ya, sí, entonces tenían leyes, por lo tanto, había una constitución política, pero no estaba escrita. No, ¿Ya? No estaba escrita porque ellos todo lo conversaban en la plaza, ya, no estaba escrita.
en el Ágora. Recuerden que ese era el lugar donde ellos conversaban todos estos proyectos de ley que tenían. Y aquí en Chile, nosotros tenemos leyes. Sí, 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 tenemos. sí Ya. que tenemos más de 100. ¿Y esas leyes están escritas dónde? ¿Cómo En se el llama? gobierno. Pero ¿cómo se llama el texto que también ahora salió mucho en las noticias porque se quiere cambiar? Ah, la Constitución. Ya, entonces también está escrito, tenemos la Constitución. Constitución política. Después dice, retribución por cargos públicos. Nosotros lo vimos la vez pasada. En Atenas se le pagaba a la gente que constituía ahí todos estos grupos, estos cargos públicos para poder votar las leyes. ¿Se pagaba? Salud. ¿Se acuerdan? No, porque ellos tenían más privilegios. Pero recuerden, chiquillos, que en esa época había algo que se llamaba mistoforia, que era el pago hacia las personas que tenían unos cargos públicos en esa época. Esa es la primera vez que se empezó a pagar por ser parte de esto. Así que vamos a escribirlo ahí. Mistoforia. Nunca había oído hablar de mistoforia. Esto lo vimos en la clase pasada, así que repasen ahí el video de YouTube. Y ahora, en la actualidad, ¿se le paga a los políticos por hacer la Sí, ley? sí, Ya, sí les entonces pagan. lo que se llama una dieta parlamentaria, ya, eso es un sueldo. Y Como derechos, en la dieta. y derechos políticos de las mujeres. ¿Las mujeres tenían o no tenían derechos políticos en Atenas? No, no tenían, no No tenían. tenían. No tenían en Atenas, solamente los hombres. Y en Chile de hoy, las Sí, mujeres, sí, sí, sí. Sí, ahí. Más o menos. bien, y las mujeres pueden participar, por ejemplo, de los proyectos de ley, Sí. elegir gobernantes, ya, perfecto. Entonces las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, los mismos derechos políticos que los hombres. Ya, ahí vamos aprovechando de escribir. Pero no. Me van avisando, chiquillos, los demás. Listo. Ya, súper. Profe, si no encuentro esa guía, la puedo escribir en el cuaderno. Sí, por mientras lo puedes escribir en el cuaderno. Y después cuando encuentres la guía, Dania, puedes buscar. la guía es la del 5 al 16, la del 16 de abril. Sí sé, pero no sé por qué no la encuentro, no me sale. Ya, chiquillos, voy a borrar todo para pasar a la otra. Y lo último que nos quedaba es esto que dice, ¿quiénes tienen actualmente la ciudadanía en nuestro país? ¿Te parece un poco algo que ya contestamos? ¿Quiénes tienen actualmente la ciudadanía en nuestro país? El gobierno, el presidente, Pero aquí habla de la ciudadanía. Ciudadano. Ya, ¿quiénes son Ciudadano. ciudadanos? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Qué requisitos había que tener? Ser mayor de 18. Mayor de 18, Mayor de 18 años, perfecto. que no ha sido condenado. Ya, que No no, haya que no tenido haya, una pena. que no haya sido condenado.
y que sea también solamente chileno, chilena, los dos. Chileno, chileno. Sí. Después la B, Por favor, ¿no tendría que haber ponido que no haya sido condenado? que, que no haya, verdad, que no haya sido condenado, se me fue la palabra. Gracias, Ezequiel. Que no haya sido condenado y sí. Y después, letra B. ¿Cuál de las dos organizaciones políticas crees que favorecía la participación política de los ciudadanos? ¿La de Atenas o la de Esparta? Explica. ¿Cuál de los dos tomaba más en cuenta a los ciudadanos? Pensando igual que, ya, nosotros sabemos que las mujeres estaban excluidas, los esclavos, ¿cierto? Eh, las personas que eran los campesinos, todos ellos, pero pensando solamente en los ciudadanos. ¿Dónde se favorecía más la participación política? ¿Dónde podían votar más, participar más? ¿En Atenas o en Esparta? Esparta Atenas. parece. Atenas. En Atenas, en Atenas, ¿ya? Sí, en Atenas. En Atenas, porque ahí los ciudadanos, ¿qué podían hacer? Ellos podían formar parte de instituciones para poder votar, ¿Sí? de grupos, ya. En Atenas entonces escribimos porque podían formar parte de instituciones, ¿no? De instituciones políticas. Ya, ahí lo vamos escribiendo, podían formar parte de instituciones políticas. Ahí nosotros, si nos devolvemos al esquema, estaban los que se nombran la BULE, el IAYA, todos esos que tienen que ver con las leyes, el pensar qué ley es más beneficiosa para los ciudadanos, ya comentar ahí también. Y ahí los ciudadanos podían formar parte de estas instituciones cumpliendo los requisitos, ¿ya? En cambio, en Esparta era más restringido todo. Después la C, ¿por qué la democracia ateniense era directa y la nuestra es representativa? Aquí, o sea, por ejemplo, en Atenas, algunos solamente podían gobernar o de los ciudadanos o todos tenían esa opción. Pensando, Bueno, todos. Pero en nuestro país, Todos. ya, todos, pero en nuestro país en la actualidad, ¿todos podemos gobernar o tenemos que cumplir con requisitos? Haber tenido los estudios. Ya, claro, cumplir con requisitos y lo otro es que nosotros tomamos las decisiones, nosotros los ciudadanos, eh, todos podemos votar los proyectos de ley y todo eso, o lo hacen Técnicamente las personas toman las decisiones de leyes o algo porque ellos votan si quieren justamente, esa ley. Pero ya, tienen que ser mayores de edad, ¿o no? ya, las personas, aquí me dicen mayores de edad, pero ¿quiénes son los que ven todo el tema de las leyes? Los... Ay, creo que me dice el nombre, pero no me ¿En acuerdo. qué lugar se ve todo esto? Y de hecho está en Valparaíso, Congreso, en el Congreso, y en el Congreso ¿quiénes están? diputado, Ya, los diputados y los senadores. senadores, perfecto. Entonces, esa es la diferencia que hay, que en la democracia ateniense, cualquier ciudadano, acuérdense que los requisitos que necesitaban para ser ciudadanos, que eran igual restringidos, ellos, cualquiera podía gobernar, podía tener decisiones políticas, ¿ya? Pero en la nuestra, aquí nosotros elegimos personas, representantes, para que vean los temas de los proyectos de ley y todo, y ahí están los diputados, están los senadores también en el Congreso que eligen por nosotros. Por eso se llama representativo, porque representan a los ciudadanos de un país. Así que vamos a escribir ahí que en Atenas, vamos escribiendo en, en Chile.
Ya, chiquillos, ahí está la respuesta entonces para que vamos escribiendo. En Atenas era directa porque todos los ciudadanos participaban de la política. En Chile es representativa porque los ciudadanos eligen a otras personas para que los representen en las instituciones. Ya, las instituciones de gobierno. En este caso, diputados, senadores. Me van avisando ahí cuando estemos listos. Y ahora sí, ¿puedo borrar? Sí. Sí, el Sí. Excel. Ya. Voy a borrar todo y nos vamos entonces a lo de hoy. Ya escribimos el objetivo, entonces ahora vamos a ver una contextualización cortita de lo que es la civilización romana, que es lo que vimos nosotros el año pasado. Ya vimos lo que era Grecia, Atenas y Esparta, y ahora nos devolvemos acá recordando la ubicación geográfica. Acuérdense que es en Italia, en la península itálica, donde se ubica todo el Imperio Romano, el Valle de las Siete Colinas. No, vamos a recordar, porque esto lo vimos el año pasado. Después yo les digo porque lo demás está en la guía nueva. ¿Ya? La cercanía de este río permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas. Acuérdense que las civilizaciones se sentaban cerca de los ríos para poder desarrollar ¿qué actividad? La agricultura. La agricultura, perfecto. Entonces acá teníamos el mapa de la península itálica con forma de bota. Es importante acá que tenemos unas 3 islas principales, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Está rodeado por estos mares, el mar Adriático, el mar Tirreno y el mar Jónico. Y acá, en este puntito que está aquí, tenemos ubicada a Roma. Y ahí está el mapa de las 7 colinas, que es donde se funda Roma. Como en la península itálica es montañosa, al norte limita con los Alpes y al sur con los montes Apeninos. Y ahí tenemos como vistas de la geografía, que es muy montañosa, si se dan cuenta. Entonces, ¿cuándo se fundó Roma? Recordando el origen mítico, ¿ya? Según el origen mítico, la ciudad de Roma fue fundada en el siglo VIII a.C. por los gemelos Rómulo y Remo. Ellos fueron rescatados por una loba, que era la loba que está acá, Luperca, ¿ya? Y que los alimentó. Fueron encontrados a orillas del río Tíber. Es el origen mítico. Y tenemos acá las clases sociales de Roma, las principales. Los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos en esa época, eran los patricios, los nobilitas y la plebe. Los patricios, ¿quiénes eran? Los descendientes de los fundadores de Roma. Y ahí estaban formados por distintas familias o clanes familiares que se llamaban gens, y eran familias muy adineradas, eran de la aristocracia y eran dueños de grandes terrenos. Ocupaban puestos importantes en la política, en el ejército, y podían pertenecer al gobierno y al senado. Importante en esta época esta institución, que era el Senado, porque era la encargada también de todo el tema de las leyes. También tenemos a los nobilitas, que eran plebeyos enriquecidos. Si se dan cuenta ahí, volvemos con esto del tema del dinero, que les daba poder. Y la plebe, los plebeyos, el pueblo no gozaba de todos los derechos o privilegios, y podían ser artesanos, comerciantes o campesinos, y eran representados en el gobierno por un grupo que se llama los tribunos de la plebe para poder defender sus derechos. O sea que igual dentro de aquí, de los que estaban considerados ciudadanos, había un grupo que se encargaba de ser la voz
de los plebeyos. Y los no ciudadanos, ya eran los libertos, los esclavos, por ejemplo, que eran dejados en libertad por sus dueños, esclavos también que no tenían ningún derecho y estaban en posesión de sus amos, ¿ya? Recuerden que los esclavos ahí eran vistos como objetos, los intercambiaban también, y las mujeres que tampoco eran consideradas ciudadanas. Y ahí tenemos para que lo observen en un dibujo, les quede más clarito, los no ciudadanos, esclavos, libertos, las mujeres también, y los ciudadanos, la plebe, los nobilitas, y los senadores y administradores del imperio. Y dentro de los senadores, los patricios, que eran los pertenecientes a la aristocracia, dueños de grandes tierras, que podían optar a ser senadores. Y también, el año pasado nosotros habíamos visto la evolución política de Roma. Primero se comenzó con una monarquía, recuerden que la monarquía es donde gobierna un rey, también acompañado por el Senado, y después, con el tiempo, esto se transformó y aparece lo que se llama la república. Y aquí hay un grupo que va a gobernar. Importante ahí el rol del Senado. También tenemos magistrados y comicios que lo vamos a ver ahora. Y después viene la etapa que es el imperio, donde gobierna un emperador. ¿Ya? Y ahí ya está en su máximo esplendor el imperio romano. Pero viendo una de estas tres partes de la evolución política, nos vamos a centrar ahí en la república. ¿Y qué es una república? La república es una forma de Estado donde la autoridad máxima no va a ser un rey, no va a ser un monarca, ¿ya? Las autoridades ocupan el poder de una forma de gobierno como la aristocracia, la democracia y entre otras. En este caso, en Roma, todo se va a centrar en lo que es la aristocracia, la gente que tiene más dinero, ¿ya? Que en este caso eran, ¿cómo se llamaban los que tenían más dinero en esta época? Volviendo atrás, Patricios. los patricios. Súper bien, ahí, acá están ubicados los patricios, dicen nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos. En una república, entonces, la autoridad principal se va a elegir por votación. Ahí también van a existir votaciones a través de elecciones o por una asamblea. Hay asamblea, la asamblea se llama como un grupo que se reúne a hacer estas votaciones. En el caso de Chile, nosotros también somos una república, pero una república presidencial. Porque ¿quién gobierna acá en Chile? Un presidente. Un presidente, y el presidente, ¿cómo ocupa su cargo? ¿De qué forma llega a ser presidente? Estudiando supuestamente. ¿A través de qué? Elecciones. Elecciones, muy bien, elecciones, la gente va a votar por el presidente y por lo tanto podemos decir que es una república democrática, porque los que somos ciudadanos podemos votar para elegir a nuestra autoridad. En Roma entonces tenemos el periodo de la república que estaba integrado por tres instituciones importantes, el Senado, la Asamblea Popular, ¿ya? Que participaban ahí todas las clases sociales siempre y cuando fueran ciudadanos de Roma, y eso bien clarito, y los magistrados que eran los funcionarios que cumplían algunas tareas, por ejemplo el gobierno de la ciudad, como los alcaldes, también quienes cobraban los impuestos, los que organizaban el ejército, todo ello eran los magistrados. Ya. Y acá tenemos también un esquema de la organización de la república, como habíamos visto. Los grupos sociales estaban los patricios, terratenientes se refiere a dueños de las grandes tierras, aristocracia, eran parte de la aristocracia ellos porque era un grupo privilegiado, tenían mucho dinero y podían gobernar. También estaban los plebeyos, campesinos, artesanos, comerciantes, sin derechos políticos. Ellos no podían votar, pero eran representados, sí, en esto que se llamaba el tribuno de la plebe. Y hubo una lucha en esta época por la igualdad, porque los plebeyos sentían que ellos cada vez tenían menos derechos, no podían opinar de nada dentro de este periodo de la República. Y hay unas instituciones, que tenemos acá los comicios, se encargan de votar leyes, elegir magistrados, los magistrados que se encargan del gobierno de la ciudad, y el Senado que hace, se dedica a la política exterior, o sea, con otros lugares, ya para poder establecer ahí conexiones políticas, también la política económica y ratificar o aprobar ahí las leyes, en este caso. Así que nos vamos ahí a la guía 6, que es la que dice República Romana. Y acá hay un glosario al ladito en la guía, y dice república, forma de gobierno basado en la presencia de varias instituciones, la separación de poderes públicos y la existencia de mecanismos de control del poder político. Ya por lo tanto acá se va a poder votar para también elegir los gobernantes dentro de los que son considerados ciudadanos, y también separación de poderes públicos. Hay encargados
como nosotros vimos, de encargado del gobierno de la ciudad, del cobro de impuestos y un montón más de grupos que se dedicaban aquí que tenían el poder. Y el nombre deriva del latín res pública, que significa cosa pública, ¿ya? Se dedica a todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. La República Romana, entonces, ¿cuáles fueron las principales características de la República Romana? Ya Ezequiel, si puedes comenzar a leer. Por aquí, Pero aquí de la pantalla. tengo que leer del aunque hasta República. Sí, hasta República. Aunque existen dudas sobre lo ocurrido en Roma durante sus inicios, sabe que su primera forma de gobierno fue la monarquía y que durante algún tiempo estuvo bajo dominios de los etruscos, época en la que Roma crece en tamaño de poder. Sin embargo, para el año 509 a.C., la monarquía cayó y el último de los reyes fue expulsado de la ciudad. A partir de entonces, fue instaurado un nuevo sistema de gobierno, la República. Ya, hasta ahí. Muchas gracias, Ezequiel. Entonces aquí nos cuentan que antes de la República, la forma de gobierno que existía era la monarquía, donde gobernaba un rey. Dígame, Ezequiel. Justo cuando estaba leyendo, ¿Sí? la página que me detuvo fue la página que me tenía que detener. Ah, justo ahí. Ya, había un rey y después cuando cayó el último rey, que fue expulsado de la ciudad, ahí recién se instaura este nuevo sistema de gobierno que es la República. Y ahora le voy a pedir a ver, ¿quién más está por acá que pueda leer? La Martina. Martina, si puedes leer, ¿De dónde, tía? te lo voy a marcar ahí. Donde dice la República hasta igualdad. La república se había originado como un sistema aristocrático, ¿cómo se dice? Aristocrático. Dominado por reducidos grupos sociales, los patricios, quienes monopolizaban todos los cargos políticos y religiosos. Pero este sistema pronto comenzó a ser reformado debido a las presiones ejercidas por otros grupos sociales. Los plebeyos estos gozaban de la libertad, pero no de derechos políticos, por lo que comenzaron a movilizar en busca de igualdad. Muy bien, muchas gracias Martina. Entonces subrayamos ahí donde dice los patricios, porque nos habla acá que la República se origina como un sistema aristocrático dominado por un reducido grupo social. Este grupo social que tenía privilegios, que eran dueños de grandes tierras, que eran los patricios. Ellos tenían todo, podían ocupar cargos políticos, cargos religiosos, tenían como todos los beneficios. Pero también aparece este grupo social que son los plebeyos, que acá están los campesinos, los artesanos, ¿ya? Y que ellos tenían libertad, pero no tenían derechos políticos, o sea que no podían ocupar cargos, no podían votar tampoco. Sus opiniones eran representadas, sí, en lo que habíamos visto que eran los tribunos de la plebe, pero Ser representado no significa que gozaban de dominio político. justamente el ser representado, no, como dice Ezequiel, no significa que tuviesen derechos políticos, y ellos eso es lo que querían ser parte de esto, y empezaron a movilizarse, ya a protestar por eso, a buscar la igualdad. Y después tenemos el último párrafo que dice, algunas consecuencias de este proceso fueron la progresiva ampliación de los derechos políticos y la creación del primer código de leyes escrita en Roma. Importante eso, que se crea el primer código de leyes escritas. No existían leyes escritas hasta el momento. Ahí, ya, y lo que se llama la ley de las 12 tablas, con lo que se dejaba atrás las prácticas abusivas de la aplicación de leyes consuetudinarias, es decir, basada en la tradición y la oralidad. O sea que en este caso, antes de que estuvieran las leyes escritas, eran solamente leyes que se transmitían de forma oral, ¿ya? Y ahí recuerden que cuando uno transmite algo de boca en boca, ¿qué pasa? Se van cambiando las cosas. Ya, se van cambiando las cosas y se van ajustando como a lo que los patricios querían, ¿ya? Y entonces no era muy confiable ese tipo de leyes. Por lo tanto, deciden ahí finalmente escribir estas leyes y dejarla ahí en esta de la ley de las 12 etapas.
Vamos a cambiar ahora más abajito. Tenemos un texto que dice: las luchas patricio-plebeyas son el conflicto más importante de la primera etapa de la República. Ellas corren paralelas con la expansión romana por la península y luego por el Mediterráneo. Se presenta en consecuencia el contraste de que los plebeyos fueran indispensables en el ejército y al mismo tiempo se les negara derechos como verdaderos ciudadanos. O sea que a los plebeyos en esa época los ocupaban para la guerra y eran importantes porque sin los plebeyos no podían conformar un ejército. Pero ellos reclamaban porque iban a participar, iban a defender Roma, pero no les consideraban los derechos políticos. Entre la clase plebeya habían dos grupos diferenciados según sus intereses: los plebeyos ricos, que están acá, ¿ya?, que buscaban la igualdad civil y política, y los pobres, que querían mejoras para su situación material, o sea, que mejoras de condiciones para vivir. El logro de la lucha no llegó a ser la democracia, sino la implantación de una oligarquía plutocrática. Triunfaron los dirigentes, plebeyos ricos, que terminaron por integrar con los patricios la aristocracia patricio-plebeya, en la que el gran aval era la riqueza. O sea que acá los plebeyos se dividieron en dos: los plebeyos que tenían más recursos y los que no. Pero estos plebeyos que estaban más enriquecidos pudieron ingresar ahí a la aristocracia. Y por eso que dice que se hizo una fusión. Se fusionaron los patricios con estos plebeyos que eran ricos. Pero igual seguían siendo personas que tenían mucha riqueza. No se consideraban a las personas que tenían menos y que exigían derechos igual. Al lado tenemos otro cuadrito que dice: la sociedad romana fue patriarcal. Solo los hombres patricios y luego plebeyos fueron considerados ciudadanos con derechos políticos. Tanto las mujeres como los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos paterfamilias, hombres cabeza de familia. No obstante, las mujeres tuvieron un destacado rol en el ámbito privado. Las mujeres más ricas podían influir desde ese espacio en la política. Ya ahí las mujeres que eran pertenecientes a la aristocracia, ellas podían opinar de política, estaban casadas también ahí con patricios, por lo tanto estaban en ese ambiente político y podían opinar. Por su parte, las mujeres del pueblo trabajaban en los campos, realizaban algunos oficios manuales y asumían las labores domésticas. Ya, ahí se ve la diferencia según la clase social, lo que podían y no podían hacer las mujeres. Las mujeres que eran campesinas o artesanas, ellas no tenían acceso a opinar. Y tenemos aquí el funcionamiento de la República Romana. ¿Cómo funcionaba esto? Ya, tenemos aquí, que se ven hartos cuadritos, estaba el Senado, lo vamos a marcar acá. Aquí está el Senado, que dice institución de carácter vitalicio, o sea que duraba hasta que la persona fallecía, ya compuesta en un comienzo por 300 patricios, quienes autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los magistrados y controlaban la política exterior y las finanzas y aprobaban las resoluciones de los comicios. En resumen, ellos que iban a hacer, tenían que aprobar leyes acá, ¿ya? Autorizaban todas O las... sea, ellos eran como los senadores, no. Era como los que formaban la ley, la ponían y ya. Pero tengo una pregunta: ¿en esos se tiempos aprobaban. había la elección? ¿Habían que no te alcanzó? ¿Elecciones? ¿Sí? Sí, pero solamente entre los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos romanos, nadie más. Ya los que tenían privilegios y derechos políticos, los demás no podían participar. Y esa era la pelea que había. Los patricios, como habíamos visto, aristocracia hereditaria que basaba su poder en la propiedad de la tierra y su explotación, descendientes de los fundadores de Roma. Esto es lo que le daba a los patricios como todo el poder, que podían integrar ellos también, podían ser parte del Senado. Ellos conformaban lo que se llaman los comicios asambleas, que tenemos acá, ¿ya?, donde se elegían los magistrados. ¿Qué eran los magistrados? Todos los cónsules, pretores, los ediles, o sea, los alcaldes, los censores, quienes hacían los censos, podían sancionar las leyes, ya, apelar también, ahí al hacer apelaciones que hacían los ciudadanos. ¿A qué se refiere esto? Si los ciudadanos no estaban de acuerdo, ellos podían reclamar, ya, contra las cosas que pasaban para poder conversarlas de nuevo y reformular. Estaban compuestos por ciudadanos residentes en Roma, y a recordar que tenían que vivir en Roma para ser parte de los comicios. También tenemos aquí otros grupos, los tribunos de la plebe, que representaban y defendían a los plebeyos, ¿ya? Importante ellos porque eran la voz de los plebeyos. Los plebeyos, entonces, un amplio grupo social que estaba compuesto por comerciantes, campesinos y artesanos.
y que por mucho tiempo estaban excluidos del poder político y no podían acceder a cargos de gobierno, pero de a poco ellos se pudieron ir integrando a los cargos políticos. Voy a borrar todo eso y vamos un poquito más arriba. Ya. Y acá tenemos de aquí, de los comicios o las asambleas, que ya habíamos visto, tenemos distintos cargos. Están los cónsules, que eran los máximos representantes del poder civil y militar. Ya podían convocar a las asambleas, a las reuniones y duraban un año en su cargo. Tenemos también los censores, que eran muy importantes porque realizaban el censo cada 5 años para determinar la fortuna de los ciudadanos, o sea, cuánta ganancia tenían ellos y dividirlo en clases sociales. También estaba el dictador, ¿ya? Que en caso de guerra o crisis era escogido por un cónsul para mantener el orden ahí en Roma. Esa era la función. Y también tenemos los ediles, que eran como los alcaldes, que velaban por el orden público, vigilaban los mercados, los espectáculos, y los pretores, que administraban la justicia de la ciudad. Si algo pasaba, había un crimen, estaba el pretor, que era como un juez. Vamos a bajar entonces aquí en la guía. Y dice, el Senado, originalmente Consejo de Ancianos, fue desarrollándose a lo largo de la República como un consejo asesor de los magistrados. Era el órgano de gobierno de la nobleza dirigente, nobilitas, y prácticamente estaba dominado por él. En él estaban las principales figuras de todo el grupo social, la aristocracia senatorial, los miembros de aquellas familias que representaban la historia que desde hace muchas generaciones y décadas habían dirigido los destinos de Roma. De este modo, frente a los magistrados que cambiaban cada año, el Senado personificaba la tradición pública romana y constituía el núcleo sólido y duradero del Estado. Entonces, según lo que nosotros podemos leer, ¿el Senado era o no era importante en la República? Es extremadamente importante. Era muy importante. Ahí lo conformaban, ¿quiénes? Dice Consejo de Ancianos. Ya, los ancianos. Acuérdense que en esa época eran muy respetados los ancianos, ya porque los ancianos representan también la sabiduría y siempre se le pedían consejo a ellos, ¿ya? Originalmente eran solo ancianos, después con el tiempo eso fue cambiando, fueron agregando a otras personas también ahí al Senado, que también duraban para siempre hasta que fallecían, como habíamos dicho, era un cargo vitalicio, y eran muy importantes porque provenían de esas familias que representaban la historia, dice acá, que eran descendientes de los fundadores de Roma, y por eso que era tan importante el Senado. Ya, aquí hay unas actividades que creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a hacer, y ahí la vamos a dejar ahí, si la pueden responder, y después las vamos a revisar en la otra clase, pero me interesa que podamos ver esto. Para finalizar, dice, une con una línea cada definición con el sistema político que la define. ¿Ya? Aquí hay distintas definiciones y hay distintos sistemas políticos. Está la monarquía, la democracia, la dictadura y la república. Y la primera dice, forma de organización política en la cual el poder es ejercido por los ciudadanos de un país. Contempla decisiones que son de carácter colectivo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Ya, por participación ahí entendemos también la votación. Ya, ¿a cuál correspondería? Democracia. La Yo diría democracia. que esto, ¿A qué? la democracia. Muy bien, democracia. Democracia. Súper, sí, porque aquí habla también de el poder ejercido por los ciudadanos de un país. Importante ahí que en la democracia siempre participan los ciudadanos. Después dice, régimen político cuya característica fundamental es la ausencia de división del poder, el cual se concentra en una persona o un grupo. Dictadura, Yo ¿no? creo que monarquía. ¿Seguro? O Dictadura. no, Ya. república que era lo que me pudo. Ah, había una más, no había cachado. Creo que república. Pero yo creo que me convenzo más. Ya, lo vamos a dejar ahí porque hay otra definición que ahí les puede dejar más claro. Después dice, forma de organización política donde la dirección del Estado reside en una persona, un rey o reina, de manera vitalicia, accediendo mediante derecho o de forma hereditaria. Ya, monarquía, porque hay un monarca. Monarquía. Monarquía, ya, ahí sí. Y la última
para que ahí podamos hacer la diferencia con esta donde ustedes tenían dudas. Dice, forma de organización política donde el jefe de Estado puede ser una persona o colectivo, elegidos de forma directa o indirecta, siendo un Estado el fundamentado en el imperio de la ley. Ya, aquí República. se elige a una persona o un conjunto de personas que gobierne. Yo que república. Ya, aquí sería república, súper bien. Porque en este Ay, caso, como nosotros vimos en Roma, ahí escogen el Senado del representante. ¿Ya? Y también tenemos una asamblea en Roma que van eligiendo también a otros cargos públicos. Y por otro lado, ahí la que nos faltaba, donde dice régimen político cuya característica fundamental es la ausencia de la división del poder, como habían marcado súper bien, esa era dictadura. ¿Ya? Ahí no hay división del poder porque todo el poder se concentra en una persona en lo que es la dictadura. Y después tenemos otras preguntas. Dice, pone a prueba tus conocimientos e indica cuál es la alternativa correcta. Ahí pueden leer la guía también, ¿no? No hay problema. ¿Quiénes gobernaron durante la República? Dice, letra A, el pueblo, es decir, era un gobierno democrático. Letra B, un tirano. O C, solo el Senado y los patricios. La C. ¿Ya? la C. La C, súper bien. Solo el Senado y los patricios durante la República van a gobernar. Después la 2. Organismo encargado de ratificar las leyes, de aprobar las leyes. Letra A, comicios. B, magistratura. C, el Senado. No. Sí. Vamos a ver acá. El Senado, súper bien. En Oh, la 3, 12. velaban por el orden público y vigilaban mercados y espectáculos. Letra A, comicios. B, ediles, que eran como los alcaldes. O C, el dictador. No creo, pero igual no tengo una ligera pensamiento que era En la C. guía salía ahí al principio, en los primeros cuadritos, donde dice funcionamiento de la República Romana, ya habían 3 cuadritos, dice cónsules, censores, dictador, ediles. Edile, no. Ya, a ver, súper bien, ediles, que eran como los alcaldes, ya, que ellos se dedicaban a ver todo esto del el orden público, lo que sucedía en la ciudad. Muy bien. Después las Bien. 4, grupo que para oponerse a los proyectos de ley defendían a los plebeyos, también. Letra A, censores. B, comicios. O C, tribunos de la plebe. Tribunos de la plebe. Ya, vamos a ver ahí. Súper bien. La C, acuérdense que este SBC. grupo defendía a los plebeyos, que los plebeyos no tenían voz ahí dentro de la toma de decisiones. Los patricios eran A, encargados de realizar censos. B, quienes administraban la justicia de la ciudad. O C, los descendientes de los fundadores de Roma pertenecían a la aristocracia. No sé por qué, pero me huele a C. ¿Te huele a C? ¿Alguien dice lo contrario? No me huele. Estamos de acuerdo. He comido ese plato muchas veces. La C también. Ya, chiquillos. Entonces, para terminar, ¿qué revisamos hoy? ¿Qué aprendimos? Aprendimos, bueno, más que aprendimos, repasamos lo que habíamos visto el año pasado sobre los romanos. Ya, bien. Y específicamente, La organización política, social, cómo se conformaban. ¿cómo se ¿Cómo se decía conforma la república, no? la República? Perfecto. ¿Me sirve saber acerca de la República? Lado oscuro. Sí, siempre dicen que un poco más de sabiduría nunca se vale. Ya está bien, como conocimiento general. Y también nosotros podemos compararlo con lo que pasa ahora en Chile. ¿Podemos hacer una Sí, comparación? muchas formas. Ya, Muchas importante esto formas. también para saber cómo en la antigüedad, que es donde está el origen de la república, dieron las bases también de lo que era este término, este concepto, esta palabra, y que con el tiempo se ha ido adaptando. Y que nosotros también tenemos ese término aquí en Chile, pero se usa de una forma distinta porque acá es una república presidencial y democrática. Recordemos eso igual. Y ahí podemos ir comparando también lo que pasa ahora con la antigüedad. Así que bien, chiquillos, los felicito. La próxima semana vamos a seguir viendo esta guía, las 3 preguntitas que quedan ahí pendientes. Profe, Dígame. la próxima semana es la prueba, ¿no? Ah, verdad, la próxima semana es la prueba. Entonces la El dejamos martes. para la ¿Va a siguiente. mandar el ET?
Sí, vamos a mandar el link ahí para que puedan hacer la prueba, pero la vamos a hacer en clases.